por qué desde tan temprana edad se lleva, por ejemplo, drag queens a las guarderías infantiles, a los niños en institución primaria especialmente. Y por otro lado vamos a hablar de la ingeniería social. Este tema es bien interesante porque nos preguntamos si todos estos cambios se han dado por simple azar y simplemente por el paso del tiempo, o estamos hablando de un proceso esquematizado mucho más complejo. Desde hace más de 40, 45 años, desde la escuela o desde el jardín infantil, y esos niños hace 25, 30 años que ahora ya son adultos, son los que ahora ya tienen esa clase de pensamiento. Muy claro. Y voy con usted, doctora Karina, porque precisamente la siguiente pregunta de la mano de lo que acaba de decir el doctor Gustavo Mondragón es para usted. Vemos entonces que el hombre es un ser natural antes que cultural, definido por su naturaleza, sea hombre o sea mujer. Encontramos dentro del adoctrinamiento que se lleva hacia los niños, por ejemplo, que hay muchas estrategias que se introducen desde muy temprana edad. Usted como psicóloga comprende mucho mejor que nosotros por qué desde tan temprana edad se lleva, por ejemplo, drag queens a las guarderías infantiles, a los niños en institución primaria especialmente, donde ellos se representan, hombres representados como vestidos de mujer, inclusive de forma inadecuada, porque les hacen hasta presentaciones de personas desnudas, mostrándoles una faceta y consideran que eso es un avance cultural. Podríamos decir entonces que aquí se están introduciendo unos cambios de manera estratégica con herramientas como la que se considera ingeniería social, de lo cual casi no se habla o son el resultado del avance de la sociedad en estos cambios. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Primero sería con lo que comentó el doctor Mondragón, que se me hace muy interesante, que es de pronto este juego de conceptos que se está haciendo, ¿no? Esta modificación de conceptos cuando con los años hablábamos de un término definido que nos decía que era un hombre y que era una mujer. Y a la fecha nos es difícil poder definir qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque ser hombre o mujer incluye muchísimas variables, ¿no? Como ya se comentó, incluye variables que de pronto son evidentes a la vista y variables que no lo son. Y de pronto lo que se está haciendo es cambiar variables externas, ¿no? Es mutilar partes del cuerpo que nos dicen es un hombre o es una mujer, pero quedan muchos cabos sueltos que de pronto van a generar un impacto en la persona. Esto se me hizo súper interesante. Y por otro lado vamos a hablar de la ingeniería social. Este tema es bien interesante porque nos preguntamos si todos estos cambios se han dado por simple azar y simplemente por el paso del tiempo, o estamos hablando de un proceso esquematizado mucho más complejo. Para esto es importante entender cómo funcionamos como sociedad. Y a mí me gusta verlo como una pirámide, en donde vamos a tener la parte de la política, vamos a tener de pronto clero, vamos a tener de pronto la parte militar y vamos a tener la parte del pueblo, ¿no? De pronto la mayoría de lo que nos dicen está bien, está mal, es saludable, ahora no es saludable. Todos estos cambios de conceptos son definidos por la parte más alta de la pirámide. ¿Cómo se hace? Se hace promedio de procesos esquematizados, que es lo que le llamamos ingeniería social. Aquí es importante entender qué entenderíamos simplemente por ingeniería: el uso de las ciencias para resolver problemas, ¿no? Por medio de procesos esquematizados. Entonces lo que tenemos son especialistas que llevan a cabo procesos para poder lograr objetivos. Objetivos como de pronto podemos hablar de bajar el nivel poblacional, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder bajar el nivel poblacional? Pues tenemos muchos caminos por los que podemos llegar y hay que generar procesos, de pronto procesos graduales. Aquí podemos entrar también en el tema de lo que es la manipulación mediática para entender todos estos procesos que podríamos hacer. De pronto también podemos entender el hecho de meter distracción para que la gente ponga atención en otro tipo de procesos. Todos estos procesos son lo que llamaremos ingeniería social y es como se van metiendo poco a poco las ideas en la sociedad. Obviamente no es un camino largo, no es un camino corto, es un camino largo,
Es un camino que empezó hace muchos años y se fue metiendo por medio de los medios, por medio de las escuelas, cómo voy a educar ahora a las personas, qué les voy a presentar, cuáles van a ser mis modificaciones en los términos. Entonces, definitivamente, pues no hablamos de procesos al azar, hablamos de procesos que son esquematizados y que al final del día todos podemos entender porque todos hacemos ingeniería social, ¿no? Desde los niños hasta uno con la esposa, hasta de pronto personas que son mucho más especialistas y que tienen datos, ¿no? Que tienen estadísticas y pueden perfectamente conocer no solamente a una persona específica, sino a una masa general. Y a esa masa general le voy a poder aplicar yo cambios porque lo conozco, porque conozco también mi objetivo y sé qué pasos tengo que seguir para poder llegar a él. Doctora Karina, entonces podríamos hablar de que efectivamente hay ingeniería social cuando em, un ministerio de educación de un país incluye dentro de su pensum académico programas orientados a la educación desde la primera infancia para que se les enseñe conceptos de que hay diversidad de género, diversidad de tipo de familia, de que la sexualización infantil se puede manejar desde las instituciones académicas. Se podría ahí hablar sobre ese tipo de estrategia. Inclusive podemos verlo también en las caricaturas, en algunas películas en donde se utilizan hasta personajes superhéroes que no se identifican con uno u otro género, con el género masculino o el género femenino, y todo pareciera estar dirigido hasta desde la primera infancia. Porque uno podría hablar, por ejemplo, de tres generaciones que están viviendo de manera simultánea. Están los adultos, por decir algo, los abuelos, adultos y adultos mayores que ya están consolidados y definidos en cuanto a lo que son y a sus creencias. Está una generación de padres más jóvenes y están los hijos, ¿no es cierto? Los más pequeños y que son los que están recibiendo educación y son más susceptibles de ser influenciados. De hecho, fue algo que, pues, que le quería preguntar también a don Cristian. Cuando uno hace un análisis de aquellos que forman parte de las corrientes del wokismo y de esta corriente progresista, en las manifestaciones y en aquellos que participan, ¿qué parte de la sociedad de rango de edad son los que más lo integran? ¿Son acaso los adultos mayores, los adultos o los jóvenes? Sí, pues le respondo rápidamente la pregunta. Lo que uno ve es que definitivamente es un movimiento que es protagonizado por los jóvenes, y entiéndase jóvenes tal vez de los 35 años hacia abajo. Ellos son más que todo los que impulsan o tienen esta clase de pensamiento, en parte por lo que ya se ha explicado aquí, por esto que con ellos se ha venido haciendo un trabajo desde hace más de 45 años, desde la escuela o desde el jardín infantil, y esos niños hace 25, 30 años que ahora ya son adultos, son los que ahora ya tienen esa clase de pensamiento. Entonces, sí, eso definitivamente es impulsado, protagonizado y expresado de una manera más vívida por las personas jóvenes. Son aquellos que fácilmente dicen que un perro macho se diferencia de una hembra por sus órganos genitales, pero que eso no aplica para un hombre y una mujer. Sí, que ellos tienen un discurso bastante contradictorio, y es un discurso que cuando uno quiere hablar con ellos con hechos y basándose, como lo explicaba también el doctor Gustavo Mondragón, basándose en la ciencia, en la realidad fáctica, lo que uno puede comprobar, pues ellos se contradicen y llegan en momentos en que se quedan sin argumentos, porque no tienen cómo realmente sustentar lo que están diciendo, puesto como lo hablábamos hace un momento, se trata de una posverdad, es reescribir la historia, es reescribir la ciencia, es reescribir todo lo tradicional y tener un enfoque de la vida totalmente diferente, donde ya no nos basamos en lo real, en lo sustancial, sino que nos basamos en el sentimiento, en lo que nos guste, en el ideal de cada persona, ignorando que el mundo tiene una realidad. Guste o no nos guste, el mundo tiene un curso, pero
Y si uno se opone a ese curso, pues llega el momento en que se estrella y sufre las consecuencias que mencionaba el señor Mondragón hace un momento, cuando hablaba acerca de querer cambiar el sexo, cosa que no se puede en la práctica. Lo que hacemos es meter al cuerpo en un sometimiento y una tortura de por vida, según el tratamiento que se haga. Bueno, se puede hacer una mutilación y Pero algo usted no, que, pero por la mutilación pero, no te hace una mujer, si estamos hablando de un hombre, te hace un hombre mutilado, o una mujer se mutila los pechos y no se vuelve pues un hombre, que una mujer sin pechos, que es muy diferente a cambiarse como tal el sexo, porque eso tiene una cantidad de elementos y de características que hacen que una persona sea un hombre o una persona sea mujer, y cuando se reúnen esas características, pues es lo uno o se es lo otro. voy con el señor Ernesto Neri y regreso con la doctora Karina. Don Ernesto nos quería hacer un aporte porque también le tengo a usted una inquietud. Cuénteme, don Ernesto, cuéntenos. Sí. Bueno, ahorita que estaban mencionando lo de cómo se van dando, pues que van desde los pequeños, ¿no? O sea, ya las personas adultas ya no se les influye tan fácilmente, pero si se trabaja desde los pequeños, sí se logran cambios importantes. Y se me venía a la mente simplemente bastaría pensar dar un seguimiento a las películas de Disney. Eh, Yo alguna vez fui chico y veía las películas de Disney, pero poco a poco se fueron haciendo como feas, como incluían cosas de brujerías, de espantos, de cosas así. Y últimamente pues ya metieron la cuestión de la agenda woke en las películas de Walt Disney. Y buscando imponer en los niños que eso lo vieran como normal, como que lo fueran aceptando. Y pues la misma empresa Disney, pues ya dio marcha atrás porque casi quiebra, ¿no? O sea, estaban imponiendo sus narrativas, sus personajes, cambiando las historias, pero el público las rechazó y no atendía a esas películas y casi quiebran. Entonces ya dieron media vuelta. Siguiendo con esa Hubo línea, directivos, perdón, ajá, perdón, Cristian, hubo directivos de Walt Disney que precisamente tenían problemas con su identidad de género. Y hubo directivos de Walt Disney en posiciones de CEO muy importantes en cuanto a lo que determinaban cuál iba a ser el contenido de las películas que daban o de las producciones que daban instrucción de incluir personajes que pertenecieran a la comunidad LGTBQ+, o no binarios, y que ellos personificaran eso para llevarle el mensaje a los niños. Entonces, sin embargo, le voy a dar la palabra a don Cristian y vuelvo con don Ernesto porque si bien está orientada el adoctrinamiento hacia los niños, y esto también va para la doctora Karina, uno encuentra que hay personas adultas que en algún momento quizás hayan mostrado una posición firme y después terminaron tomando una posición más flexible respecto a la identidad de género. ¿A qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se debe, don Ernesto y después la doctora Karina? Y luego voy con don Cristian para el aporte que va a hacer. Bueno, que no tienen convicciones firmes realmente y es mucho más fácil ir con la corriente en vez de estar, de oponerse. Finalmente he escuchado muchas veces, bueno, cada quien su vida, cada quien lo que quiera, son libres, pueden decidir. Entonces es más difícil estar pensando y yendo en contra planteando argumentos, planteando hechos científicos, que como decía Cristiano Rego, al final de cuentas no les interesa profundizar. Simplemente ya tomaron su forma de ver las cosas y van con ella, ¿no? Entonces es mucho más fácil no oponerse. Llévatela tranquila. Al final de cuentas ni los puedes cambiar, piensa uno, ¿no? Pero ya cuando le tocan a la familia, ahí ya tarde reaccionan, ¿no? O sea, porque el cambio no se queda por allá, sino llega a nuestras familias.
afecta a nuestros hijos, nietos, todo. Les puede afectar todo su entorno en el que van a estar ellos. Doctora Karina, ¿será un asunto de misericordia? ¿Será un asunto de flexibilización porque ya se les tienen situaciones que están dentro del núcleo familiar o cercanos? ¿O también es un adoctrinamiento hacia las personas adultas? A mí, justamente este tema de Disney se me hace un tema súper, súper interesante para ilustrar este punto, porque no podemos preguntar si es un tema de azar o es un tema planificado, ¿no? Recordando que de pronto Disney es una empresa millonaria y que en sacar una película ellos gastan millones. Entonces nos podemos preguntar, ¿ellos no tenían previsto que si ellos metían este tema, la película iba a resultar un total fracaso? O eso puede ser parte de una estrategia, ¿no? Porque recordando la ingeniería social nos habla de una forma de gradualidad, en la que yo te voy a hacer aparecer en escena algo que de pronto a ti te era desagradable, te lo voy a volver a hacer aparecer, te lo voy a volver a hacer aparecer hasta que de pronto para ti vaya convirtiéndose en un tema normal, en un tema que de pronto al Normalizan la principio situación. exactamente, fue desagradable, pero posteriormente ya no lo fue, ¿no? Porque lo he visto tantas veces que de pronto para mí ya es normal, ¿no? Para mí ya no genera ningún sobresalto. Podemos hablar con personas de la tercera edad que nos dicen, no, no, es que yo no puedo ver a dos hombres besándose porque me parece algo sumamente fuerte. Podemos hablar de personas de mi edad que pronto podemos ver a dos personas besándose y no es el mismo impacto. No es el mismo impacto en las dos personas porque uno a lo largo del tiempo ya se ha ido sensibilizando. Entonces es muy importante preguntarse si todos estos eventos que suceden, todos estos de pronto fracasos de películas, no sé, discursos fallidos, son una estrategia para ir metiendo algo o realmente fue una falla que hubo en una empresa millonaria con ingenieros haciendo el trabajo, con personas que tienen estadísticas haciendo las películas. ¿Qué probabilidad hay de error en ese tema, no? Claro. Don Cristian Orrego iba a decir algo y también vi que el doctor Mondragón después levantó la mano. Quería hacer un aporte. Don Cristian. Sí, era referente a ese tema, por ejemplo, ya que tocamos Disney. Eh, Disney falló puesto que se volvió demasiado agresivo implementando esta ideología woke y esta ideología de género, teniendo en cuenta que el público principal de Disney, principal no el único, pero son los niños, que así se ven de Disney. Entonces, ante una agresividad tan exagerada, se tomó demasiado confianza y no calculó bien de que eso iba a generar un rechazo por una gran cantidad de su público. Karina mencionaba ahora que eran errores de cálculo o qué era. Pues resulta que es lo mismo que con la industria de los videojuegos. Ellos incluso le pagaban a empresas sumas millonarias para que revisaran las películas y el guión de la película, al igual que con los videojuegos, para que tuvieran la debida cuota de inclusión, para que representaran debidamente esa doctrina de género. Lo hacían con las películas y también con los videojuegos, y entonces estos comités y pagaban sumas muy grandes de dinero. Hay unas empresas poquitas, 4 o 5 en el mundo, pero bien conformadas, que cobraban sumas bien grandes de dinero. El dinero siempre está detrás. Y decían, no, esta película realmente no tiene suficiente representación del homosexualismo, de esto, de lo otro, de los negros o de las minorías. Lo mismo que con los videojuegos. Entonces se dieron cuenta no, la realidad les mostró que fueron demasiado agresivos para un público que todavía no estaba totalmente preparado para recibir con los brazos abiertos toda esta ideología. Porque como lo hablamos hace un momento, sí hay, esto es más que todo en los jóvenes, 40, 35 años hacia abajo, pero todavía hay una gran cantidad de adultos que no crecieron con ese adoctrinamiento y entonces eso genera un rechazo hacia estos adultos que también están intentando proteger a sus hijos, algunos de ellos, de toda esta corriente. Y no solamente, y la astucia no va solamente en el sexo como tal. Recordemos que el wokismo genera una guerra entre
lo normal, genera una guerra entre la visión clásica de la vida. Y por ejemplo, ¿qué está de moda ahora? Ahora está de moda lo que hace 20 años eran los malos, hablando de las películas. Antes eran los superhéroes, los que salvaban el mundo, los que los niños querían imitar. Pero ahora son los villanos, los que en nuestra época de niños eran los villanos, los que había que derrotar. Ahora esos son los héroes. Ahora esos son los buenos. Ahora esos son los que los niños quieren imitar. Ya se pusieron de moda los malos en oposición a los buenos. Y los malos son los que terminan salvando, por decirlo de alguna manera, el show. Cuando si son malos es porque precisamente hacen la maldad, no lo bueno. Entonces, esta es parte de la confusión que también viene con el wokismo. Wokismo es reivindicar lo que estaba apartado, lo que estaba marginado. Pues ellos inclusive reivindican el malo no es el malo ya es el bueno. Entonces, eso sí hacía parte de toda esa planificación. Y gracias a Dios, pues estamos viendo que ahora hay una especie de contención a eso. Eso es lo que quería Pero aportar. estamos hablando acá de wokismo y del tema de ideología de género, pero también habría que meter entonces de la mano y de progresismo el tema feminista, ¿no? Porque no se puede desligar el punto al que están llegando esto con el feminismo. Ahora, sin embargo, pareciera que va a tomar un viraje de lo cual vamos a hablar dentro de un momento en la siguiente ronda de preguntas. Pero yo vi que el doctor Gustavo Mondragón levantó hace un momento la mano. No sé si quería aportar algo al respecto de lo que dijo la doctora Karina, don Ernesto y don Cristian. Pues lo que pasa es que estamos también estamos en tiempos de las sociedades mediocres. O sea, hoy lo mediocre es correcto, ¿no? O sea, la sociedad del mínimo esfuerzo. Aquí, por ejemplo, tenemos en México pues una frase que utilizamos mucho que es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y lo que pasa es de que, por ejemplo, hablando de Disney, pues seguramente que los directivos son homosexuales y seguramente homosexuales que toda la vida sufrieron bullying, que toda la vida los rechazaron, que toda la vida no tuvieron pues amor incluso probablemente en su familia. Y pues obviamente está esa teoría actual de que si yo sufro, todos tienen que sufrir a la misma intensidad que yo. Si a mí me fue mal, a ti también te tiene que ir mal. Si yo tengo rechazo, tú también tienes que ser rechazado. Y eso nos lleva pues a la también sociedad de la mediocridad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo con mis alumnos en la universidad, que está bien ser promedio. O sea, el que destaca está mal porque es el ñoño, porque es el rechazado porque se quiere superar, porque es el que se cree mucho. O sea, como que está bien visto y es aceptado que todos sean igual de malos. O sea, no todos igual de buenos, sino todo igual de malos, ¿no? Inclusive lo podemos ver hasta en ciertas situaciones de la sociedad, en cosas así, en nimiedades de la sociedad, como por ejemplo hay un gimnasio muy famoso en Estados Unidos que ya llegó aquí a México, donde está prohibido superarse. O sea, lo expulsan a uno del gimnasio si es que va musculoso, si es que carga cierto peso. O sea, no pueden cargar más de tanto peso porque eso está mal superarse. O sea, todos tienen que ser promedio, porque se puede ofender el que no puede cargar tanto como tú. Entonces, todo esto nos está llevando, pues porque los directivos seguramente son gente muy mediocre y pues mal de muchos, consuelo de tontos. Doctora Karina. Sí, es que es bien interesante porque en el wokismo estamos hablando de una defensa de minorías, ¿no? De minorías, de personas indígenas, de minorías, de personas de pronto que mujeres, ¿no? Que están en vulnerabilidad. Hablábamos de la raza negra, de pronto también vulnerabilidad, ¿no? Y es importante preguntarnos a qué puede estar obedeciendo toda esta agenda, ¿no? Todos estos movimientos, ¿qué pasa? ¿Qué persigue el feminismo al final del día? Dentro de su agenda, ¿qué es lo que nos da? Nos da menos control de natalidad, ¿no? Nos da control sobre la natalidad, más bien dicho. ¿Por qué? Porque estamos optando por el aborto, ¿no?
menos nacimientos. Estamos optando por, en el caso del LGBTIQ, estamos hablando de relaciones entre hombre y mujer, menos natalidad. Entonces es importante ser críticos para poder ver a qué pueden estar obedeciendo la agenda y todas estas diferentes minorías, ¿no? De pronto, ¿qué es lo que necesita la parte política que suceda? Y qué estrategias puede tomar desde diferentes vertientes para poder llegar a este objetivo. Porque de pronto, si lo vemos así, parece como una telaraña en la que todos esos diferentes movimientos que hay se conectan hasta un mismo punto en común. Entonces es importante siempre profundizar para saber lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y si lo estoy haciendo porque yo por convicción propia lo quiero hacer o de pronto de algún lado a mí me han dicho que lo tengo que hacer, ¿no? A lo largo de mi vida en general, por medio de la educación, por medio de los medios de comunicación, de las instituciones de salud, porque vemos que todo empieza a conectarse. Uno va al hospital y ¿qué es lo que ve? Ve de pronto propaganda de ese tipo, ¿no? Prende la televisión, ve propaganda de ese tipo. Voy a la escuela, también veo propaganda. Entonces es importante siempre volver a preguntarnos el objetivo de quién yo estoy persiguiendo, de alguien más o de mis propias convicciones. Claro. El doctor Mondragón habla de la sociedad mediocre y de la mano de lo que decía la doctora también, Karina, estamos en una época donde hay mucha información al alcance de todos, mucho conocimiento, pero tristemente vemos que no se aplica para que haya una transformación del individuo que debería tener un resultado en conjunto, colectivo y de un mejoramiento de la sociedad. Sin embargo, se habla de guerra cultural, don Cristian, se habla de guerra cultural entre el progresismo, la cultura woke, respecto de los valores tradicionales, que de acuerdo a lo que hablamos ahora, la introducción, lo que a nivel de política, lo que se conoce como derecha, está representado en la derecha. De hecho, uno ahora ve con líderes de países, en el caso de las recientes elecciones de Estados Unidos, con el señor Donald Trump, también con el señor Javier Milei de Argentina, también hay otros líderes europeos de derecha que parece que están tomando una posición de defender los valores tradicionales, la familia tradicional. Toman medidas de gobierno que se están oponiendo a lo que se había implementado por partidos progresistas o de izquierda que atentaban contra los valores tradicionales. Esta guerra cultural se fue al plano político y parece que está logrando un avance. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es esto un freno de emergencia para el progresismo, para el wokismo, para la agresiva agenda feminista? Porque también hay que reconocer que el movimiento logró unos aspectos positivos para los derechos de la mujer. Sin embargo, parece que se está excediendo más allá. Y traigo el caso, por ejemplo, de una funcionaria del gobierno de España que manifestó en una entrevista que se sintió agredida antes de entrar al set, no sé si ese mismo día o el día anterior, porque uno de los camarógrafos le dijo que cada día estaba más guapa y ella consideró eso una agresión. Entonces, a pesar de que hay países que están bajo el dominio de gobiernos de izquierda o progresistas que están introduciendo este tipo de cambios, que están llegando hasta la parte eh, más frágil de la sociedad, que es la niñez, ahora vemos gobiernos que se oponen a este tipo de medidas. Ya la guerra cultural pasó más allá de la parte mediática al plano político. ¿Qué cree usted que va a pasar? Esa es una muy buena pregunta. Pues para empezar, si hay una guerra, puesto que pues, Que los es religiosos, perdón que le interrumpa, que hay muchos religiosos inclusive dicen guerra espiritual. en todos los aspectos. Hay una guerra, yo creo que en todos los aspectos, porque pues el progresismo en su definición es avance y lo opuesto a eso es la tradición, es lo conservador.
es estar en lo de siempre, es conservar las instituciones, los valores tradicionales. El progresismo quiere vender una nueva visión completa de la vida, que yo coincido con Karina, a riesgo de sonar conspiranoico. Hay personas que tienen una visión del mundo, personas poderosas, y ellos quieren imponer esa visión del mundo, porque no es posible de que empresas tan poderosas de un momento a otro impulsen y promuevan esta clase de pensamiento progresista de una forma tan agresiva. Entonces, hay una guerra entre esa clase de pensamiento y lo que llaman en el mundo político la derecha, que la derecha pues en teoría es conservadora y tiende a ser más tradicional. Ahora, usted preguntaba qué puede resultar de esa guerra y de los nuevos líderes en algunos países que se oponen a este movimiento progresista, a este movimiento woke. Pues, y usted también mencionó lo espiritual. Ahora hablábamos del adoctrinamiento. El señor Gustavo Mondragón explicó muy bien cómo en los primeros años de la vida, cuando uno es adoctrinado, eso casi que va a definir el pensamiento que uno puede tener el resto de su vida. Y hablábamos de que ese adoctrinamiento de manera agresiva pudo haber empezado hace 40 o 50 años. Entonces, estamos en un momento en el que el pensamiento general de las personas por debajo de 40 años es en esencia muy diferente al pensamiento que teníamos nosotros, los que ya pasamos de 40 años. Estamos ya viendo personas que ya tienen su estructura de pensamiento, su estructura de valores, por llamarlo así, totalmente cambiada. En la parte espiritual, sabemos que, por ejemplo, el profeta Isaías nos hablaba de que hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Estamos ya viendo una forma de pensamiento en una gran parte de la sociedad, no decimos que toda, pero sí una muy buena parte de la sociedad, en la que ya tienen totalmente cambiado el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Estamos viendo unas personas, las generaciones nuevas, con un enfoque de la vida muy diferente al que nosotros tuvimos, al que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Un enfoque de trabajo, un enfoque de sacrificio, un enfoque de entrega. Y se mencionaba hace un momento, eso lo cambiamos por un enfoque de vida de disfrutar, de mediocridad, de facilismo. También hablan desde el punto de vista espiritual. En Timoteo, el apóstol Pablo, él decía de que en los postreros tiempos iban a ser peligrosos, porque una característica de los postreros tiempos era que los hombres iban a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, iban a ser ingratos, iban a ser sin afecto natural, iban a ser implacables, iban a ser aborrecedores de lo bueno, de lo que tradicionalmente entendemos como bueno. Y ellos ya tienen un concepto de que lo bueno es lo que nosotros consideramos como malo. Una generación o unas generaciones que tienen apariencia de piedad, como lo dice también Pablo en Timoteo, pero que niegan la eficacia de ella, porque se hacen ver como piadosos, como que defienden la vida, pero sabemos que, por ejemplo, están a favor del aborto, o sea, asesinan a sus niños y se rehúsan a llamar a sus niños cuando están en el vientre bebés, y prefieren llamarlo una masa de células. Entonces, lo que yo creo es que, independientemente de que nosotros estemos gobernados por líderes que sean de derecha o de izquierda, gobernados por líderes que de cierta manera se oponen hasta cierto punto, porque yo creo que también hay un grado de manipulación, de hipocresía. El político es político, él al fin y al cabo él juega con lo que le convenga. A pesar de que hayan políticos o líderes en el mundo que se oponen a esta corriente agresiva, progresista y de la cultura woke, yo creo que el pensamiento de las nuevas generaciones está transformado.